Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, hermanos, ya que Él es el que permite todas las cosas y doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de poder leer con ustedes la palabra de Dios. En la mañana hacíamos un en vivo, una pequeña reflexión, y voy a hablar un poquito de ello también, y es de que voy a comenzar con la ayuda de Dios a hacerlos en vivos en un poco de menos tiempo, ¿ya? Una, porque las circunstancias del internet definitivamente están fallando en esta área donde estamos. Ya están restringiendo las megas de velocidad y esto y el otro. Fue por lo tal que me quedé también sin internet como 15 días. Por lo mismo vamos a comenzar a tratar la manera de no extendernos mucho. No vamos a decir 5 minutos, pero sí quisiéramos, en la medida de que fueran 20 o 30 o 40 minutos, pienso que sea Dios el que nos dé la oportunidad de poder hablar de Él, que es lo más importante, ¿verdad? Y para no perder mucho tiempo, pues quisiéramos comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a comenzar leyendo el tema. Bueno, no es que le vamos a poner tema, vamos a leer 1 Corintios capítulo 14. Y esto es impresionante, hermanos, porque no hay necesidad que le pongamos temas. Bueno, si alguien quiere, pues lo puede hacer, eso no es problema. Pero a lo que tenemos que entender nosotros es que la palabra sola nos habla, la palabra sola nos explica. Yo pienso que en lo menos que hable yo y en lo más que hable la palabra de Dios va a ser de más edificación para nosotros. Este es un tema muy complicado en muchos lugares, en muchas organizaciones o en muchas religiones. ¿Por qué razón? Porque quieren obligar a los feligreses o a los miembros de que tienen que a fuerza, si han recibido el Espíritu Santo, que se miren las señales en ellos, como el hablar en lenguas. Y para muchas personas puede ser de mucha frustración el no recibir en el momento que ellos están imponiendo sus manos, porque de eso se trata en muchas o en varias religiones, donde se ponen a imponer manos y reciba el fuego y aquí sienta el fuego del Espíritu Santo, y uno se trata la manera de entrar como en un trance, y como quien dice, sí, yo quiero sentir, y ese es complicado, hermanos. Es complicado porque no es cuestión nuestra, es cuestión del Espíritu de Dios, y a Él no se le pueden poner barreras, ¿verdad? A uno les dará el don de lenguas, a otro les dará el don de interpretación, a otros el don de sanidad, pero no es que en nosotros esté el poder para sanar o para profetizar o para hablar, no. Pero muchos de estos privilegios que un hombre o una hermana o un hermano podamos tener, o estos dones, privilegio o un don, es para honra y la gloria de Dios. Y aparte de eso, si alguno tiene algún don espiritual, tiene que entender algo que es muy importante, hermanos, y es que el don espiritual es para edificación de la iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos, porque así, si alguno anhela, es como cuando el apóstol Pablo dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, anhela algo hermoso, ¿verdad? Pero el problema es que ¿para qué quiere ser obispo? Para que lo reconozcan, para que lo alaben, para que lo exalten, o para servir a los hermanos, porque la Biblia enseña que el que quiera ser más grande entre nosotros, que sirva a los demás. Entonces aquí hay muchas cosas que no concuerdan con los actuales ministros de hoy. Hay muchas cosas que no concuerdan con lo que muchas religiones profesan el día de hoy, ¿ya? Porque todas las personas quieren tener un don, o alguien quiere tener el ministerio de algo, pero es para vanagloria propia y no lo hacen para beneficio de los hermanos. Y aquí es donde comienza lo difícil, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros entendamos cuál
es la verdadera voluntad de Dios. Y nos deja, como dije, por cuestiones de internet vamos a resumir un poco. No nos vamos a extender mucho, eso quiero decir, aunque nos tome otro día seguir con el mismo tema, ¿verdad? Pero en el capítulo 12, si ustedes pueden leer el capítulo 12, si ustedes pueden leer el capítulo 13 de Primera de Corintios, y ahorita vamos a leer el capítulo 14, para que podamos entender parte de lo que dejamos hablado hace 15 días. Y es que en el capítulo 14 nos vamos a encontrar con algo impresionante. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oigan la recomendación del apóstol Pablo: seguid el amor, ¿verdad? Porque en el capítulo 13 leíamos el amor, en el 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos. Entonces acá el apóstol Pablo está explicando de que la ciencia, que las revelaciones, que los dones del Espíritu, en tal caso las lenguas, las profecías, todo eso es en parte, ¿verdad? En parte que estamos en este mundo, en parte que estamos en esta tierra, tiene vigencia los dones. Pero ahora vamos a leer que Pablo viene y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Hay que procurarlos, hay que anhelarlos. Pero ¿para qué los vamos a anhelar? Es donde comienza a entrar parte del misterio de lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios, y esto es para servir a los hermanos. Fíjense que cuando hubo una elección de 7 diáconos, que los apóstoles dijeron en los Hechos que escogieran ellos hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, y dice que escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y dentro de ellos, los 7 eran llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué eran? ¿Para qué eran llenos del Espíritu Santo? La Escritura nos enseña que dice que eran para atender a las viudas, que eran para atender las mesas, era para atender a los necesitados. ¿Ya? Entonces, de antemano los apóstoles dijeron: no podemos nosotros predicar y atender a las viudas, pero nosotros no queremos descuidar este don que es mejor, o sea, que es necesario que lo compartamos, porque a través de la predicación podemos entender su palabra. Entonces, los apóstoles decidieron que se pudieran escoger dentro de los 3,000 hermanos que ahí andaban, si no es que eran más, a 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo para que pudieran atender a las mesas. La función del Espíritu de Dios en nuestras vidas es para atender a los hermanos. No es para vanagloria propia. Sí, que yo decreto, que yo ordeno, que yo hago lo que se me da la gana. No. No es para que podamos hacer lo que se nos dé la gana. El Espíritu de Dios es para servir a los demás, ¿verdad? Esto es lo más importante, porque Él dijo: el que quiera ser más grande entre vosotros, sirva a los demás. Si alguno quiere obispado, es para que sirva a los hermanos, no para que se enseñoree de ellos. Así lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo acá y nos vamos a ir dando cuenta que la palabra de Dios habla solita. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hay muchos dones espirituales, pero todo es la idea del apóstol Pablo y la idea de Dios y la idea del Espíritu Santo, es que todos profeticemos. Y profetizar es anunciar las buenas nuevas de salvación. Profetizar es hablar de Dios. Profetizar es compartir lo que aquí está escrito. ¿Ya? Esto es lo más importante, que compartamos la palabra del Señor. Tal es el caso que es un gran mandamiento que el Señor dice: id por todo el mundo y hacer discípulos. Esto es profetizar. Profetizar es hablar de parte del Señor.
las buenas nuevas de salvación. Entonces el apóstol Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí ya comienza a hablar y él quiere hablar, este tema va a ser de hablar en lenguas y profetizar. Una función tiene el hablar en lenguas, y el hablar en lenguas está explicando acá el apóstol Pablo que habla misterios para con Dios, que no se le entiende lo que habla porque no sabe lo que uno no sabe lo que habla alguien en lenguas. Pero el Espíritu dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces acá comienza a ver la enseñanza, que la enseñanza va a ser relacionada, que cuando alguien tiene un don dentro de la iglesia, es para hablar a los hombres, es para edificación de la iglesia, es para edificación de los hombres. Este es el concepto, esto es lo que realmente el apóstol Pablo quería, que entendiéramos de qué manera se tienen que usar los dones. Y oiga bien, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Aquí ya está comenzando a partirse la situación. El hablar en lenguas es muy importante para alguien que anhele hablar en lenguas, y si a alguien Dios le da el don de hablar en lenguas, dice que él habla para con Dios. Misterios que no se le entienden. Pero aquí vamos a ir entendiendo que el que profetiza ya no habla a Dios. Es Dios el que le habla a él y él habla a los hombres. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, pero procurad, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? Porque es que Dios nos habla y nosotros hablamos a los hombres, a la iglesia. Y ahora oiga lo que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profetizar es consolar. Por eso cuando Pablo le dijo a Timoteo, tú habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice que la palabra más profética, ¿verdad? Con esta tenemos que hablar, ¿verdad? En todo tiempo. Y volviendo a Corintios dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar, para exhortar y para redarguir. Y está diciendo lo mismo el apóstol Pablo acá, que la palabra de Dios es útil para exhortar, para edificación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Para eso sirve la palabra, y de lo mismo sirve la profetización. Si alguien profetiza es porque está hablando la palabra. Y dice aquí, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces vamos a entender más adelante que si no hay quien profetiza, que no se edifique él solo, porque entonces no tiene sentido el hablar en lenguas si no hay quien profetice o quien interprete lo que el hermano o la hermana está hablando en lenguas en una congregación. Ahora, si él o ella están solos y quiere hablar en lenguas, libre es, porque hablan el Espíritu. Pero dentro de la iglesia Pablo va a comenzar a normar esta situación. ¿Por qué? Porque había un desorden, porque al día de hoy también lo hay. Y oiga lo que dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces está hablando Pablo que los dones no son personales. Los dones se tienen que usar en el momento indicado para edificación de la iglesia. Si estamos en una iglesia, si estamos reunidos y de repente alguien habla en lenguas y hay alguien que la interprete,
Esto ya se habla de edificación para la iglesia. Esto aquí ya está hablando de que es muy vital, porque va a ser Dios el que va a dar un mensaje extra antes de la palabra. Antes que se comience a predicar, viene Dios y va a hablarnos. Pero tiene que ser en orden. Y aquí lo va a plasmar Él. Bueno, voy a seguir leyendo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces dice que el que habla en sí mismo, en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a todos, a toda la iglesia. Entonces van a ver ustedes que el apóstol Pablo no está impidiendo el hablar en lenguas, solo que está diciendo de qué manera se tiene que hacer y que se haga con un orden, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y este es el gran problema, que muchas veces llegan indoctos, personas que no conocen la palabra de Dios, personas que no conocen la voluntad de Dios, y de repente escuchan un montón de relajo. Entonces ya comienzan a decir, pues es que yo no entendí lo que hablaban, y la verdad, hasta chiste pueden hacer, y nosotros somos culpables de ello. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios como está escrito. Es por eso que tenemos que entender lo que está escrito, y ahí lo van a oír ustedes. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Él quisiera que todos, pero no todos hablan en lenguas. Y si no, aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? Hacia la pregunta, y la respuesta no, no son todos apóstoles, son 12 los que fueron apóstoles. Y ahora dice acá, ¿son todos profetas? No, no son todos profetas. Todos maestros, no todos son maestros, porque si todos fueran maestros, ¿a quién les enseñamos? ¿Hacen todos milagros? No, si alguno hace, no es por voluntad propia, es Dios en su misericordia. Pero no a cualquiera se le va a manifestar de esa manera también. ¿Tienen todos dones de sanidad? La verdad que no. Usted puede estar orando por usted mismo y no sane, o orando por otros y no puedan llegar a sanar, ¿verdad? Pero ese don no está como quien dice, vayan allá con el hermano porque el hermano es chamán. No, tampoco es así, ¿verdad? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. Para aquellos que han tenido frustración, para aquellos que les están diciendo cuando está el culto de oración, reciba, sienta el fuego del Espíritu Santo. Y uno quiere sentir algo así como ellos dicen que es. Es que ahorita yo siento que el fuego los está quemando. Reciba, hable en lenguas. Y cuando uno no logra hablar en lenguas, se frustra. Y comienza uno a aprender lo que hoy en día se conoce como las lenguas, y todos supuestamente están llenos del Espíritu Santo porque están hablando en lenguas. Pero que es contradictorio que hablen en lenguas ahorita y después cuando lleguen a su casa lleguen a hablar malas palabras. Entonces es contradictorio que hablen en lenguas y que no tengan amor a su prójimo. Es contradictorio que hablen en lenguas y hagan acepción de personas. Es contradictorio, no es de Dios. Oiga entonces, el versículo 5, 14:5 otra vez. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. 3 veces va explicando lo mismo, para que la iglesia reciba edificación. Los dones de la iglesia, los dones que el Espíritu Santo da a los hermanos, es para que los hermanos puedan, a través de ellos, Dios edificar a los demás. Entonces los dones son para edificación de la iglesia. No es para que yo reciba alabanzas, no es para que a mí me adoren. Es que el hermano ya parece chamán. No, no es para eso. Los dones de la iglesia es para edificación de la iglesia. Oiga, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis. El hablar en lenguas es bueno, dice el apóstol Pablo, pero es mejor o es mayor el que profetiza. Entonces nosotros por ahí ya comienza Pablo a explicarnos la razón, y van a ver ustedes.
profetiza. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si alguno habla en lenguas y él mismo las interpreta, pues mayor es, dice, va, mayor es, pero no para que se pavonee dentro de la iglesia, porque tiene que entender algo, que el que Dios, si Dios derrama de su espíritu en alguien, es porque este alguien va a honrar y glorificar a Dios. Dios no va a dar de sus dones espirituales para que otros anden decretando, anden diciendo. La vez pasada tocaba el tema de este falso apóstol Maldonado, que estaba decretando que ya no iba a haber ningún enfermo. Comenzaba la pandemia. Comenzaba ya a oírse que ya venía para este lado de Europa o este lado de Centroamérica. Ya venía la pandemia, ya venía saliendo del lugar donde se formó. Y comenzó no, que yo reprendo, que yo declaro, que yo decreto sanidad para todos, que yo decreto. Miren, no sé cuántos millones van ya, pero ya hay muchos muertos. ¿Y qué sucedió con esta decretación que yo decreto, que yo declaro? Solo quedó en evidencia que en primer lugar Dios no va a hacer lo que el hombre quiere. Él va a hacer su voluntad. Dios es soberano. Y Dios estaba mandando esta pandemia con propósitos bien determinados. Pero el hombre queriéndosela llevar de Superman siempre va. Y no, que yo decreto. Y que nadie, y que ato y echo fuera y se acabó la pandemia. Hasta el día de hoy todavía estamos encerrados. Es increíble, después de 3-4 meses todavía estamos así. Y lo peor del caso es que estas personas pues ahora están dando a entender que si no recibieron es porque les falta fe. Siempre es la salida, ¿va? Siempre es esa la salida que ocupan. Pero bueno, volviendo al tema. Ahora pues, en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si yo me pongo a hablar en lenguas ahorita que estoy predicando, ¿de qué les va a aprovechar a ustedes? Está diciendo el apóstol Pablo, está escrito. Esto también es para regular lo que muchas veces nosotros oímos a profetas o a falsos apóstoles o a maestros o a evangelistas y todos hablando en lenguas en el momento de predicar. Eso no es de Dios. No es de Dios. Porque Dios no se va a contradecir. El apóstol Pablo comienza a decir, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Y me voy a adelantar un poco y lo voy a leer en el versículo 19. Siempre 14, 19. Estoy leyendo, anteriormente estaba leyendo 14, 6. Ahora oiga lo que dice en el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar. Oiga, vuelvo a repetir. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo estaba haciendo una relación. ¿Qué será mejor? ¿Hablar 10,000 palabras en lengua desconocida o 5 palabras para que usted y yo entendamos lo que está escrito? Si fuera de cuestión de hablar en lengua, nuestro Señor Jesucristo lo primero que hubiera hecho era hacer eso. Se hubiera puesto a predicar y se hubiera puesto a hablar en lenguas. Se hubiera puesto a predicar y se hubiera puesto a hablar en lenguas. Y no es el procedimiento. No es el procedimiento. Y esto me extraña de personas que saben y conocen, entre comillas, la palabra de Dios, que utilizan el púlpito para hablar 5 palabras en el entendimiento y también 10,000 que no entiende uno. Entonces no es la idea. El apóstol Pablo está regulando también esto y está diciendo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros. La idea de la predicación, la idea de profetizar, la idea de hablar la palabra de Dios es para enseñar a otros, para que la iglesia sea edificada. Esta es la idea. Los dones de la iglesia o los dones de Dios no es para beneficio propio. Si yo tengo los dones de Dios, no es para vanagloria personal. Es para que la palabra de Dios nos enseñe a todos. ¿Acaso no está escrito? ¿Y cómo sabrán si no hay quien les predique? Y si yo me voy con la gente que no conoce a Dios y voy a un lugar que donde no me conocen o donde no conocen a Dios y quiero presentarles a Dios, ¿será que le puedo presentar a Dios a esas personas hablando en lenguas? ¿Qué van a decir? Pero si alguien dice, no hermano, es que recuérdese que en el aposento alto Dios derramó en lengua extraña. No, si usted lee ahí, que otro día lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero si usted lee ahí, es que dice que todos les escuchaban hablar en su idioma original. Dios, el gran milagro de Dios, o la gran obra que Dios tuvo, o la misericordia de Dios en el aposento alto, era que todos escucharan la voluntad de Dios. ¿Y cómo se escuchó? En la lengua natural de todos, porque todos los escuchaban en su lengua, porque estaban todos de todas partes del mundo. Esa fue la gran obra. No hay que quedarnos leyendo solo un versículo. Aquí estamos siguiendo todos los versículos para ser edificados por Dios. Oiga lo que dice en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? No tiene ninguna función que yo me ponga a predicarles y hablar en lenguas. No es de Dios. No es de Dios. No se puede. Y ese es el gran problema, que las personas, para que digan, es que el hermano sí tiene el Espíritu Santo. Si quieren que yo tenga el Espíritu Santo, o ellos piensan que para que yo tenga el Espíritu Santo es que yo me tengo que poner a hablar en lenguas para que a usted lo apantalle. Ese es el gran problema, que somos tan ingenuos. Sí, somos tan ingenuos. Quiere decir de que si alguien habla en lenguas y si alguien tiene el Espíritu de Dios, se lo voy a adelantar. Oiga lo que dice 14:32, porque vuelvo a repetir, este tema no nos va a dar chance de terminarlo hoy. Pero dice en el 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si alguno que predica, habla también en lenguas y también interpreta, el hablar en lenguas tiene su orden. Cuando se habla de una predicación, Pablo dice que él prefiere hablar 5 palabras en el entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras desconocidas. No está impidiendo el hablar en lenguas. No está impidiendo Pablo el hablar en lenguas. Solo que hay un orden. Y ahora vamos a entender ese orden. Oiga, el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación. Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿De qué sirve si yo voy a ustedes y no les traigo la doctrina de Cristo? ¿De qué sirve si no vengo con la revelación de lo que ya está revelado, que es la palabra de Dios? ¿De qué sirve? ¿Acaso me van a entender si yo les hablo en lenguas? Pero nosotros estamos acostumbrados a estar escuchando personas que son exhibicionistas, que no han entendido la verdadera voluntad de Dios, que comienzan a hablar un ratito en la palabra normal y después se ponen a hablar en lenguas y después vuelven a la palabra y después en lenguas y después acá. ¿Y quién les va a entender? Porque el que habla en lenguas habla misterios para con Dios. Porque el que habla en lenguas, así lo dice el que en el 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces no puede estar usando las lenguas para predicar,
Porque si él habla en lenguas cuando está predicando, él se está edificando. Pero ¿qué tiene de asombroso eso? Porque los dones son para edificación de la iglesia. Por eso en el 5 habla bien claro el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Tenemos que entender este principio que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué nos va a aprovechar a nosotros como oidores si alguien viene predicando en lenguas? No está diciendo que son prohibidas las lenguas. Está diciendo que todo tiene su procedimiento y todo tiene su etapa. Y más adelante la vamos a leer, porque ahí mismo dice que si alguien habla en lenguas, pero no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. O sea, calladito o allá en su casa o donde no estén los hermanos. Más adelante lo vamos a leer. Bueno, de una vez lo vamos a leer. 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero si no hay intérprete, calle. No tiene relación, no tiene edificación que alguien se ponga a hablar en lengua si no edifica a la iglesia. Este don es para edificación personal. Y si hay alguien que lo logra interpretar, juntos ya se volvió edificación para la iglesia. Pero dice aquí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Estaba leyendo el versículo 27 de Primera de Corintios, capítulo 14. Siempre en el mismo tema, siempre en el mismo capítulo. Aquí están todas las respuestas. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Que muchas veces no leemos lo que está escrito. No leemos, hermanos. Y si no leemos, vamos a ser destruidos, porque así está escrito: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A nosotros a todos veneramos, y no importa de qué manera venga, hablando de qué manera diga las cosas, ay, para nosotros ya es un gran siervo. No, todo tiene su procedimiento. Dice que hablen 2 o así mucho 3, más no. ¿Y qué es lo que pasa hoy en las religiones? ¿Qué es lo que pasa hoy en las iglesias modernas? Que todos se ponen, imagínense, hay unos entre comillas que se llaman profetas, ¿va? Y él sube al púlpito con un montonón de gente. Más se mira este gordito, se mira más que todo en esas iglesias grandísimas. Y él comienza a hablar solo en lengua. Y después, así dice el Señor, y se pone a interpretarla. Eso no es correcto. Primer punto. Segundo punto, ya cuando él dice las cosas y ahora quiere llamar la atención y quiere desviar el tema. Hablen en lenguas, todos, los quiero hablando en lenguas. Y se volvió una santintín. Y la Biblia dice que 2 o 3 hablen en lenguas. Y por turno. Oiga lo que dice. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, 3 van a hablar en lenguas, pero no los 3, tacan, no. Uno va a hablar en lenguas, el otro oyó que alguien ya está hablando en lenguas, calla. Hace silencio, deja que él termine de hablar en lenguas. Si hay alguien que interpreta alguno las lenguas que hablaron. Ya terminó la interpretación, ahora habla el otro. Ahora otro viene y profetiza. Terminó de profetizar, puede hablar un tercero. Y puede haber otra profecía, otra tercera profecía, más no.
pero dice que lleva un orden. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Que hay un desorden total, hermanos. Hay un desorden total. Wow. Ya me volví a pasar y ni siquiera hemos llegado. Bueno, que sea Dios. Bueno, miren, hermanos. Dice acá, en el versículo 7. Ciertamente las cosas... Bueno, sí, voy a volver a leer el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Mire, si alguno toca la guitarra o la cítara o la flauta y le saca una melodía, amigo feliz, eso es lo que antes enseñaban, ahora no sé qué enseñan, ¿verdad? Pero antes esa era una de las primeras canciones que la gente tenía que tocar con la flauta para llegar, cuando ya dominaba ese amigo feliz, cuando ya dominaba eso era porque ya sabía utilizarla. Pero si yo agarro la flauta y hago fu, 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 primero, ¿qué tiene de entendimiento eso? Lejos de ayudar a alguien, lo voy a lastimar sus oídos. No voy a edificar a nadie con eso. Pero qué bonito es cuando alguien toca la flauta y le saca melodía y uno entiende lo que está sonando. Ahora entonces el apóstol Pablo viene y dice lo mismo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Fíjese que en el ejército, pues yo no le voy a decir cómo suena, ¿va? Pero le voy a hacer una imitación. Tu, 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 tu. Entonces, perdón, hermanos. Suena la trompeta en un ejército y suena para alertar a todos, o ya es la hora de levantarse, o que se pongan las mochilas porque viene el enemigo. Pero si el que toca la trompeta no sabe tocarla, pues nadie se va a percibir. Aquel está, entonces, nadie se va a preparar. Pero si alguien oye que entonces ya, la trompeta, vámonos. Aquí está hablando de que si las lenguas no tienen una interpretación, por gusto se están hablando. Oiga lo que dice en el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. No está prohibiendo Pablo el hablar en lenguas, pero está hablando de que si no hay un intérprete de las lenguas, no está edificando a la iglesia. No la está edificando. Y oiga lo que dice en el 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra, bien comprensible. Si alguien está hablando en lenguas y no dice lo que está hablando, ¿cómo le vamos a entender? Tal vez Dios queriéndonos dar un misterio o un mensaje por medio de esas lenguas, pero si no hay quien la interprete, por lógica Dios no las va a mandar, pues, ¿verdad? Solo estoy haciendo una alegoría, ¿verdad? Dios no va a mandar una lengua si no hay quien las interprete. Todo, porque nada carece de explicación o de entendimiento. Es por eso que es muy importante poder leer y entender. Oiga lo que dice, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. El 10. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. El español tiene su lengua. Es español. Todos los latinos sabemos español. Es nuestro idioma. Tal vez unos con un cantadito, tal vez otros con otra manera, pero al final es nuestro idioma. Europa tiene sus idiomas.
Brasil tiene su idioma, Portugal tiene su idioma, Holanda tiene su idioma, Inglaterra, a pesar de que es inglés, también tiene otra clase de inglés, que es muy similar al inglés americano, pero un poco diferentes, pero todos, ninguno carece de interpretación. Si algún gringo viene a hablar conmigo, él sí sabe lo que me está diciendo, pero yo como no sé inglés, no sé ni qué me está diciendo, ¿verdad? Pero si él viniera y me pudiera decir, mira, no, es que lo que te estaba diciendo te lo voy a decir, pero te lo voy a decir en español. Entonces ya me está interpretando lo que él estaba hablando en inglés. Acá lo que dice la Biblia también es lo mismo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, oiga el 12, y aquí vamos a parar por cuestiones de tiempo. Mañana, si Dios permite, seguimos. El 12, oiga el 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Sí, hermanos, procuremos los dones espirituales, pero esos dones son para edificación de la iglesia. No es para beneficio personal, no es para vanagloria, no es para que usted se sienta cómodo o que usted se pase ahí pavoneando. Sí, yo recibí el don, ya recibí el bautismo. El bautismo lo recibimos desde el mismo momento que aceptamos a Cristo. Él, Dios mismo, puso su sello en nosotros. Cuando habla de ser llenos del Espíritu es abundar más y más y más. Conoce el Señor a los que son suyos. Así está escrito en Timoteo. Y ha sellado a los que son de Él. Muchas personas piensan que los dones son para, vuelvo a repetir, para vanagloria. Y no es así, hermanos. Si usted tiene un don de la iglesia, un don del Espíritu Santo y lo quiere utilizar en la iglesia, aproveche el momento y también sépalo utilizar. Hable de parte de Dios. Si tiene que profetizar, profetice. Pero todo tiene un tiempo. No va usted a levantarse a hablar en lenguas si está viendo una predicación. No puede usted, o sea, no puede interrumpir la palabra de Dios. Ya, todo tiene su proceso. Si alguno va a hablar en lenguas, tal vez va a ser en el proceso de la adoración o la oración, ¿verdad? Bueno, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Me da tanto gusto dirigirme a ustedes. Espero en Dios que ustedes también sean edificados con la palabra de Dios, porque hemos leído paso a paso. Todavía nos hace falta la mitad del capítulo 14, que es muy importante. Bueno, se va a dividir más adelante en 2 temas más, pero es muy importante, hermanos. Es muy importante poder entender la función. Y termino con esto. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Edificar a la iglesia? Eso es bueno si usted quiere edificar a la iglesia. Pero si usted quiere hablar en lengua solo para ser visto, se echó a perder. Porque la verdadera interpretación de lo que está escrito es leyendo lo que está escrito. Y vamos a entender lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros entendamos. Porque solo es de leerlo, hermanos. Los invito a que ustedes en sus casas sigan leyendo capítulo 14, 15 y de ahí para adelante y de ahí para atrás, por todos lados. Anhelemos ser llenos con el Espíritu de Dios. Anhelemos tener esta palabra dentro de nuestros corazones. Que la paz de Cristo esté con nosotros. Que Dios bendiga nuestras vidas. Si pueden ayudarme a compartir, se los voy a agradecer. Feliz noche, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Que Dios bendiga nuestras vidas.